Bueno, en la clase de hoy continuamos con el tema de DAX referido a darle continuidad a otra serie de funciones un poco más avanzadas dentro del lenguaje DAX que nos van a permitir escalar ese nivel de conocimiento en cuanto a su uso y en qué escenario. Pero antes de aquello, recordarles o hacerle un breve recordatorio de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Para eso, vamos a apoyarnos en la presentación, donde de forma general estuvimos viendo qué es lo que era DAX. No me voy a detener acá. También hicimos alusión a un ejemplo de una clásica fórmula de DAX y los componentes que lo integraban, y además los tres tipos de cálculo dentro de DAX, que son en este caso columnas calculadas, medidas y tablas calculadas. En la clase pasada ya vimos lo que son las columnas y medidas. Vamos entonces a hacer en esta clase lo que son tablas calculadas haciendo uso de funciones. Después vimos la sintaxis, cómo se compone una fórmula DAX, para después pasar al funcionamiento teórico, si se quiere, lo que hace por detrás de escena ese motor de DAX, que es lo que posibilita, o la tecnología que posibilita toda esta interacción dinámica dentro del lienzo. Entonces, finalmente, vimos la parte de por acá, las funciones de agregación. Vimos que las funciones de agregación tienen un comportamiento en función de ah, ese motor de DAX que está por detrás, Vertipack, y que es básicamente aquellas operaciones que ocurren detrás de escenas cuando usamos el lienzo de Power BI. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando usamos funciones de agregación, básicamente estamos hablando de resumir una columna en particular. Y en este caso vimos las funciones de agregación para contar. Y vimos diferentes tipos, distinct count, count no blank, count rows, en definitiva, una serie de funciones que nos permiten mm, calcular o medir el conteo de una determinada columna. Acuérdense que siempre a esas funciones de agregación, como contar, permiten contar, en este caso, perdón, tienen como argumentos de esa función básicamente una columna. Entonces, acá les pongo un ejemplo también de cuál es otras funciones de agregación que de hecho vamos a ver en el día de hoy, como por ejemplo suma. Y como dice acá, son funciones que agregan los valores de una columna en una tabla y devuelve un solo valor. Cuando me refiero a un solo valor es que en realidad devuelve un valor siempre continuo, no devuelve otro objeto que no sea un valor numérico. No es como, por ejemplo, las funciones de tabla que vamos a ver más adelante, que lo que devuelven es una tabla en general, ya sea de una columna o de varias columnas. Pero en este caso, para que se entienda lo que hace una función de agregación, como por ejemplo la función sum, cuando agregamos las ventas, lo que está haciendo básicamente es yendo a la tabla de ventas, en este caso, y refiriéndose a la columna ventas, lo que hace es agregar esa función. Entonces, perdón, lo que hace es agregar esa columna, ¿está? Tan sencillo como es. Ahora, siempre, como dije, esas funciones de agregación van a recibir una columna como argumento. ¿Tá? Entonces, vimos las funciones de counts, counta, count blank, count rows, distinct count y distinct count no blank, que cada una tiene su propia semántica en función para lo que fue diseñada. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que en, en qué escenario vamos a utilizar cada una, porque no es que esté mal haciendo el conteo, simplemente que esa es la función que hacen. Por ejemplo, ya dijimos que count no cuenta los valores en blanco, etcétera, ¿tá? Entonces, para continuar con la clase de hoy, vamos a ver otras funciones de agregación que, por ejemplo, son sum, promedio, mínimo, máximo y divide. Todas estas, como dice acá, son funciones útiles que permiten de vuelta a también agregar y que van a agregar una sola columna. Bueno, a diferencia de divide, que lo que hace es calcular la división, un ratio de numerador por denominador, y además tiene, vamos a ver, que es un argumento que no es obligatorio.
Esto básicamente lo que hace es controlar la división por cero. Acuérdense que la división por cero es infinito o no definida, y entonces cuando usamos la función divide controlamos esa división por cero. Entonces, para eso vamos a ir a la parte de el Power BI que teníamos la clase pasada, y ahí hemos comenzado a generar hasta la 1.0. Bueno, no le pusimos valor a esta, vamos a ponerle 1.06. Y ahora sí, vamos a comenzar con una función de agregación básica. En este caso es sumar una columna, la columna importe. Yo quiero agregar esta columna importe que he creado a través de una columna calculada. Acuérdense que vimos que además de las medidas que hicimos durante toda la clase, también generamos una columna calculada que era la multiplicación de la cantidad vendida por el monto o el precio unitario. Señor, perdón, pero Sí, puede ser que el archivo que que bajé ahora no tenga todas estas medidas calculadas, ¿eh? no, el archivo no lo tiene. Ok. No, Sí, porque lo sí. pisé y veo que me borró lo que tenía. ¿Querés que te comparta este? Para que ya lo tengas. Sí, sí, porque yo pensé que ya tenía Sí, incorporado lo otro y lo copié exactamente, lo pisé uno sobre el otro y dale, te lo paso por acá por el chat. No permite enviarlo por el chat, a ver. A ver. seguramente es porque lo tenés abierto, que no te deje enviarlo. Vamos a cerrar a ver. Si no, le pido a Santiago que me lo envíen por mail, no te preocupes. Ah, lo que puedo hacer es ajustar a la plataforma para que lo descargues desde la Y plataforma. si yo- Ah, Ya va. entonces lo descargo desde allí. Sí, te voy a ajustar a la plataforma. Sí, por favor, a mí también me pasó lo mismo. Mejor si queda la plataforma, gracias. Vamos a ver. En el tema número 4 agregamos un recurso. Ahí quedó. Se llama en el tema número 4 archivo Power BI clase 1. Den refrescar el navegador para ver si les figura. Entonces decía, vamos a generar una función de agregación. En este caso vamos a hacer una nueva página que diga otras funciones de agregación. Vamos a añadir una matriz para disponer aquí el resto de las funciones de agregación. Había dicho que para generar medidas siempre había dos formas: o desde la tabla de medidas que habíamos creado al efecto para almacenar de forma más lógica, más ordenada, todo lo que íbamos a hacer, dando clic encima de los tres puntos suspensivos y decir nueva medida. O también desde la vista de tablas hay una opción que se llama cálculos, o una ficha que se llama cálculos. Aquí escogemos también nueva medida. ¿Tá? Entonces generamos una nueva medida y a esto vamos a llamarle suma importe. Suma importe. Y la forma de añadir una nueva medida al modelo de Power BI es siempre escribiendo la medida o el nombre representativo, pero como en este caso lo vamos a hacer un seguimiento, vamos a poner la 1.07 para seguir el orden lógico. Suma importe. Porque ya Y existe una suma importe, ¿no? ya existe una suma importe que lo hicimos en la clase pasada, sí. Sí. Pero como vamos a explicar desde cero las funciones de agregación, vamos a repetirla. Entonces, vamos a poner 1.07 suma importe y vamos a usar la función de agregación sum. Cuando escribimos la palabra reservada función sum, vean que nos habilita lo que es la autoayuda, que en Power se llama el intelligence, que nos permite ser un poco más productivo en cuanto a la generación de fórmulas. Ahora me está pidiendo, noten que me está pidiendo como argumento de la función sum un nombre de columna. Es el único argumento que pide.
y me está diciendo suma todos los números de una columna. Vamos entonces a agregar la columna importe de la tabla ventas. Damos espacio para seguir la sintaxis correcta, la limpieza del código y cerramos paréntesis. Vamos entonces a llevar nuestro suma importe y además vamos a darle una separación de miles. Acá en la parte donde dice formato, donde está la coma, le damos acá y ahora nos muestra que son 3.8 mil millones de ventas, ¿está? Ahora, les había dicho que como norma, las medidas se evalúan en un contexto de filtro determinado. Acá, como no tenemos contexto de filtro, entre comillas, porque teóricamente si hay un contexto, lo que pasa es que está oculto, es que la fórmula se está evaluando solamente sin ningún columna o valores de las tablas de dimensiones. Pero si usamos ahora, por ejemplo, queremos ver las ventas por productos, añadimos el nombre de producto, vamos a añadirlo acá a filas. Y evidentemente la fórmula, como les decía en la clase pasada, aún cuando no le estamos diciendo que me calcule la suma para cada uno de los productos de forma intuitiva, vamos a decir así, calcula cuál es la venta para el producto chapa 2.3, chapa 3.2 y así sucesivamente. Yo siempre insisto en esto porque al principio a los estudiantes les parece redundante que se diga que aun cuando la fórmula no está calculando el importe para cada producto, tengas en cuenta que en Excel no es así. En Excel, si tú quieres calcular la suma o la multiplicación de la columna A por la columna B, en la próxima celda tienes que decir que es A por B y así sucesivamente. Esta es la fila 1, la fila 2, es decir, A1 por B1, después este es 1, este es 2 y este es 3. Esta es A2 por B2, la fórmula de aquí. Vean que aquí la fórmula está cambiando siempre, porque la forma en que está concebido ese motor de Vertipath que les hablé es diferente. Es otra tecnología y por lo tanto hay que entender cómo es el comportamiento si se quiere avanzar en el conocimiento o desbloquear el conocimiento de cómo funciona el motor de Power por detrás. ¿Por qué es esto? Porque estamos hablando de que en un modelo de Power BI está concebido por tablas, es decir, las fórmulas se aplican a todo un modelo y por lo tanto ese modelo interviene en filas, columnas o más que bien tablas y columnas. Y siempre, como dije al principio, esas funciones van a hacer uso de las columnas, objetos que son del modelo o las tablas. Entonces, en ese caso, noten que no es para nada redundante, al contrario, hay que desbloquear ese conocimiento porque la forma de concebir las fórmulas en Power BI es totalmente diferente a Excel. Así que si se quieren, desaprendan esa lógica o esa manera de hacer en Excel para que entonces pasen a lo que es la nueva tecnología de Power BI. Esto, aunque parezca de vuelta redundante, siempre hay que insistir en que las medidas dentro de Power BI se evalúan en un contexto determinado y en función de eso devuelve el resultado. Esta fórmula se está evaluando en un contexto para, como por ejemplo, si me fijo en este valor, se está evaluando para cuando la pala hogar se está aplicando en el filtro. ¿Tá? Por eso queda 441.000 o 441 millones. Entonces, dicho esta salvedad, vamos a continuar con la creación de nuevas medidas de agregación. En este caso, usando la función promedio. Vamos a usar la función promedio. Vamos a hacer nueva medida. La 1.08 promedio
usando la función average y va a ser igual a declarar la función promedio, que es average, y de vuelta me está pidiendo como argumento de la función promedio o average una columna y me dice que devuelve el promedio media aritmética de todos los valores del número de esta columna. Entonces vamos a pasar nuestro argumento, que en este caso es la columna importe de la tabla ventas. Vamos entonces a arrastrar y a ver qué pasa. Y noten que como tenemos 100.000 registros en la tabla, claro, al dividir 3.8 mil millones entre 100.000 registros, nos va a dar igual a esos 38.906,63 promedio de ventas para toda mis datos. Acuérdense que teníamos en la tabla ventas, lo que hace el promedio es dividir la suma total de todos los importes, en este caso esta columna, y después dividirlo entre 100.000 filas. Ese es el promedio, básicamente, ¿no? Entonces, noten que acá tenemos ese comportamiento. Este valor entre 100.000 da 38.963. Ahora, después vamos a ver que el promedio se puede calcular en función de determinada dimensión. Y para eso hay que, por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio por días de la venta, ya ahí cambia un poco la dinámica, porque lo que estoy aplicando es un filtro que me calcule la cantidad de días diferentes. No es lo mismo calcular el promedio para toda la venta. Son diferentes escenarios en que debemos aplicar esta combinación de funciones de agregación para hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ir a la siguiente medida y en este caso vamos a ver las que nos quedan, el mínimo, el máximo y divide, ¿está? Vamos entonces a hacer la 1.09 y vamos a calcular el mínimo usando la función mínimo de importe usando la función min. No voy a poner el tilde para ahorrarnos el... Y vamos a poner que quiero calcular el mínimo de ventas o el mínimo de ticket vendido o el número mínimo de una factura vendida. Acuérdense que cada fila corresponde a un ticket de venta. Entonces quiero saber cuál es el mínimo. Esto es muy importante para ver cuál es, por ejemplo, el ticket promedio y después, el ticket máximo, el tipo promedio, etc. Entonces vamos a calcular. El mínimo nos dice que nos debe de pasar un valor, tiene como argumento una columna y además un argumento que no es obligatorio, no tiene que estar entre corchetes. Cuando está entre corchetes es que no es obligatorio, por lo tanto podemos prescindir de ellos. Entonces en este caso vamos a prescindir de ellos y vamos a usarlo más adelante. Entonces vamos a pasar el mínimo, por ejemplo, de la columna importe de la tabla ventas. Vamos entonces a añadirla. Y me está diciendo que el mínimo de la columna ventas o el mínimo de una factura o un ticket vendido es 260. Es como si yo viniera acá a la tabla, vista de tabla, a la tabla ventas y ordenara, por ejemplo, de forma ascendente y vean que el mínimo de una línea o de una fila es 260. El opuesto es el máximo, entonces vamos a crear otra medida. Yo no voy a poner ahora en cada vez que cree una medida, explicar dónde se puede usar, en qué contexto,
explicando desde el punto de vista del negocio, repito, porque no es la idea. Al final la idea de ustedes después es que despliegan este conocimiento teórico y práctico en sus propios negocios, en su propio escenario. Eh, Primero porque no tenemos todo el tiempo y tenemos más de 30 funciones que ver en el transcurso de todas las clases, así que en ese sentido les pido un poco de paciencia, ¿tá? Vamos entonces ahora a calcular la 1.10. Vamos a calcular el máximo, sin tilde, por supuesto, de importe usando la función max. Y lo otro es que por lo general siempre traten de hacer o describir correctamente la fórmula, el nombre de la métrica. Claro, yo en la vida real no se me ocurriría poner 1.10 máximo de importe máximo, ¿no? Porque la idea es que ustedes pongan, por ejemplo, suma importe, algo característico, cantidad de clientes, eh, promedio de ventas, títulos que sean sugerentes a la hora de usarlos en los sujetos visuales, ¿está? Esa es la otra disquisición que quiero hacer. Entonces, vamos a usar máximo. De vuelta nos pide como argumento una columna y además tiene un argumento que no es obligatorio, como es el segundo argumento. Vamos entonces a poner la columna importe de la tabla ventas, damos enter y se me agrega a la tabla de medidas. Vamos a entonces también a aplicarle el formato de separación de miles. Ahora se ve con el punto. Y es como también se hiciera acá en la vista de tabla. En la tabla ventas, si lo ordeno ahora de forma descendente, vean que el máximo para un ticket vendido o una factura o un item o una fila o una tupla, como se quiera llamar, son muchas sinónimos que tiene los registros de tablas en Power BI. Entonces, 192.000, que son estos 192.000 que estamos viendo acá como máximo, ¿da? Ahora, dentro de las funciones de agregación tenemos divide, porque en definitiva cuando dividimos hacemos un ratio que divide un numerador por un denominador, devuelve también un valor escalar, es decir, un valor único, una métrica, una continua. Entonces vamos a usar la función divide. En este caso vamos a hacer la función para que sea un ejemplo más feliz. Capaz que yo quiera saber cuál es el porcentaje que representa la cantidad de valores en blanco entre el total de filas. Va a dar un número bastante pequeño, pero la idea es esa. Si tuviéramos muchos valores en blanco, ponerle que tuviéramos 30.000, 20.000 valores en blanco, que son aquellos registros que no contienen por algún motivo asociada la venta a ese territorio ID. ¿Se acuerdan que teníamos que en la tabla ventas había un comportamiento es que no teníamos el ID territorio para algunos registros? En este caso eran 8. ¿Tá? Y supongamos que en la vida real yo quiero hacer un análisis de calidad del dato y quiero informar eso al departamento de tecnología, que me diga, mira, en realidad esta información que me está viniendo a la base de datos está incorrecta porque falta registros a la columna de territorio. Entonces por ahí podría decir el 20% de mis registros está incorrecto. Por ejemplo, es una de las cosas que puedo hacer desde el punto de vista del negocio. Pero en todo caso, la idea es poder sacar el porcentaje que representa 8 de 100.000. Vamos entonces a usar la función divide y vamos a ponerle la 1.11 dividir valores usando la función divide. Vamos entonces a declararla. Y noten que acá también tenemos, en este caso, un argumento que es el numerador, después de la coma, otro argumento que es el denominador y finalmente
un argumento que está entre corchetes que me está diciendo que no es obligatorio, es alternativo. Alternate result. Entonces, en este caso vamos a usar ese argumento alternativo para que controle la división por 0. Entonces, vamos a pasarle que yo quiero dividir el numerador, que en este caso es la medida 1.03 entre el denominador, que es 1.04. Y aquí ya podemos empezar a hacer uso de la reutilización de las medidas dentro de otra medida. Es la potencia que tiene también Power BI, que no solamente las medidas se usan para hacer un cálculo determinado y punto, sino que esos cálculos también se pueden reutilizar. Entonces, escribo corchete 1.03, que es la medida contar registros en blanco, y siguiendo con la misma sintaxis me está pidiendo un segundo argumento, que en este caso es el denominador. Noten que cuando tecleo la coma, que es el operador que divide cada uno de los argumentos, me está pidiendo ahora, oye, escríbeme ahora el denominador para dividir el numerador, que en este caso es cantidad, contar registros en blancos, entre, en este caso abro corchete y pongo la 1.4. 1.04, contar registros. Entonces acá, si veo que la fila o la barra de fórmulas se hace muy grande, en este caso yo lo tengo así porque para que ustedes vean bien en la pantalla, con el control scroll, puedo disminuir y aumentar el valor, ¿no? Sin embargo, otra buena práctica es, por ejemplo, cuando se hace muy largo el código, que no es el caso, pero hay veces que tenemos un código de más de 20 líneas, damos Shift Enter. Noten que si aprieto el Shift en el teclado y aprieto también Enter, se me posiciona en la segunda fila. Y entonces, ahora vamos a escribir me está pidiendo ahora el argumento alternativo, que en este caso es 0. Vamos a decirle que vamos a controlar la división por 0. Y como sabemos que 8 entre 100.000 va a dar un valor muy pequeño después de la coma, entonces vamos a ponerle al menos 6 valores después de la coma. Entonces vamos a las funciones de agregación y añadimos la 1.11. Y noten que en efecto 0.00008% es, de hecho, si queremos ponerlo en porcentaje, vamos a seleccionar la medida en el panel de datos y vamos a darle que este número es porcentaje. El formato va a ser porcentaje. Y ahora vamos a poner entonces en lugar de 6 lugares, solamente 3. ¿Está? El 0.08% son los valores en blanco que tiene mi tabla. Entonces, ya hemos pasado por las principales funciones de agregación. Nos queda así, hicimos suma, promedio, mínimo, máximo, divide. Dice que sum solamente suma una columna, a diferencia de sumx, que es una función x. Y ya que estamos hablando de función x, ese es otro concepto que hay dentro de las funciones de agregación, es decir, otra categoría de funciones. Hasta ahora solo hemos visto funciones de agregación que hacen lo que se supone que hagan, es agregar una columna, ¿no? Que hasta ahora solamente reciben como argumento al menos una sola columna. Sin embargo, como dice acá, las funciones X, que son las funciones de iteración, repito, funciones de iteración es otro concepto, pueden recibir múltiples columnas, iterativo en la tabla y evalúa la expresión por cada fila. Entonces, si se acuerdan, al principio de la clase de DAX les dije que cada vez que pudiéramos, no hiciéramos uso de columnas calculadas, porque las columnas implican que va a haber más consumo de recursos, porque se agregan físicamente al modelo.
Entonces, para eso vienen los que en ayuda de las funciones de iteración, que replican el comportamiento de una columna calculada, que es básicamente que itera la tabla fila por fila. Cuando digo itera, digo que recorre la tabla fila a fila y evalúa la expresión en ese escenario o en ese contexto. Si se acuerdan, vamos acá a la tabla de ventas y teníamos, vamos a quitar todos los filtros. En la tabla de ventas habíamos agregado el importe, que era la multiplicación de la cantidad vendida, que es esta columna, por el monto. Y dijimos que esta expresión se evalúa en un contexto de fila automático. Por lo tanto, va a recorrer la tabla fila a fila y va a devolver la multiplicación de la cantidad por el monto, ¿está? Cuando digo recorrer es lo mismo que iterar, es decir, va a iterar toda la tabla y va a añadirme un valor para cada fila de la tabla en esa columna. Bueno, acá hay un contexto de fila automático y el comportamiento es ese. Sin embargo, tenemos la posibilidad de usar funciones de iteración, porque también dice que itera toda la tabla, recorre toda la fila, para simular o emular el mismo comportamiento de una columna y así ser un poco más eficiente y ahorrar recursos en cuanto a memoria se refiere. Entonces, en ese caso, noten que las funciones de iteración siempre va a contener múltiples columnas y va a iterar la tabla y evaluar la expresión por cada fila, a diferencia de las funciones de agregación que solamente agrupan o agregan una sola columna. Entonces, conceptualmente, las funciones de iteración escanean todas las filas de una tabla determinada y evalúan una expresión para cada fila, y los iteradores siempre aceptan al menos dos parámetros. El primero es una tabla que escanean y el segundo suele ser una expresión que se evalúa para cada fila de la tabla. Noten que en este caso tenemos el primer argumento, que es la tabla ventas, sobre la cual va a iterar, y después tenemos la expresión, que la expresión en este caso es la cantidad vendida por el precio unitario o el monto, ¿tá? Para obtener ¿qué? El importe de ventas. Entonces, esta función de iteración también tiene su propia semántica y emula, como dije, el comportamiento. Bueno, acá también hay un dato no menor, y es que la iteración es el proceso de escanear una tabla fila por fila, ¿tá? Entonces, vamos a crear nuestra primera función de iteración para calcular también las ventas de la cantidad por el precio. Vamos, nueva medida. Perdón, Julio, Sí, capaz que ya lo dijiste y me perdí, pero esto, este caso particular que sí es como la suma producto, ¿no? exacto. Es la suma de todas las ventas. ¿Es por ahí la pregunta? Claro, no, si se asemeja a la función suma producto de Excel. Yo porque yo todo Excel, pero ya sé De que es Excel. Si tiene dos argumentos, no conozco la función de suma producto de Excel, pero si tiene la suma producto es la multiplicación de dos valores y después lo suma, sí. ¿Es así la suma producto? Claro, es como que vos seleccionás dos filas y para cada una de las filas que vos seleccionaste multiplica el relativo de su celda por el otro, ¿no? O sea es como agarrar una matriz. Exactamente. Multiplicar, sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Exacto, exactamente. Pero ojo con eso, que la semántica del comportamiento es diferente, ¿está? Porque en Excel entonces esa fórmula va a cambiar por cada fila, ¿tá? Y acá simplemente la fórmula va a ser única. Entonces, 1.12, vamos a sumar importe, porque en definitiva lo que hace después es sumar ese importe usando la función sumx, y vamos a decirle que usa la función sumx, y noten que acá me está diciendo que la función sumx recibe como argumento primero una tabla a la cual va a iterar
a la cual va a recorrer fila a fila, porque tengo que decirle, oye, sobre qué fila tú vas a recorrer y después multiplicar o aplicar la expresión, que en este caso va a ser la multiplicación de importe de cantidad por monto. Entonces siempre tengo que decirle a una función X un primer argumento sobre el cual voy a iterar y después un segundo argumento que es el resultado que quiero obtener. Entonces, en este caso, el primer argumento es la tabla, y de la tabla donde yo tengo las columnas cantidad e importe es la tabla de ventas. Noten que me permite escribir ventas y después cuando escribo coma, noten que ahora en azul me representa la expresión. ¿Cuál expresión quieres que ejecute fila a fila? En este caso va a ser la multiplicación de la cantidad vendida por el monto. Y cierro paréntesis, doy enter. Y vamos a ponerle en este caso separación de miles. Y vamos a poner al ladito de suma importe de la 1.7. Noten que yo arrastro y la puedo poner en cualquier lugar de el campo valores. En este caso vamos a ponerlo debajo de importe. ¿Tá? Suma importe a la 1.12, vamos a ponerla de la 1.7. Entonces noten que en esencia es el mismo importe cuando yo hago la suma importe haciendo una función de agregación, sumando la columna, que haciendo la función sumx de iterador. Ahora, ¿cuándo usar una columna o una medida? Bueno, ya la respuesta ustedes la saben. Si yo puedo generar una medida, o mejor dicho, si yo lo que quiero es segmentar mis valores, la única forma que tengo que hacer, la única forma que puedo es hacerla a través de una columna calculada. Sin embargo, esta suma importe, este valor de la columna de la tabla ventas, no me representa o no puedo filtrar. Yo no podría, si no tiene sentido tener una columna de importe para segmentar. Me interesa segmentar, por ejemplo, por alguna dimensión, o por territorio, o por productos, etcétera, ¿tá? Capaz que no sea tan absoluto, capaz que yo quisiera así segmentar, como lo hicimos en la primera parte de la clase. ¿Se acuerdan cuando dije que usábamos esta columna de importe para saber por tickets o por factura cuánto era la cantidad que tenía de facturas vendidas y cuánto era el importe que representaba esa cantidad? En ese escenario podría ser útil tener una columna calculada que me calcule el importe vendido. Pero si no, hago uso entonces de la función de iteración porque es más performante. Ahora, si yo lo que quiero es, al contrario, como dije al principio, tener una columna que me pueda segmentar las ventas, entonces ahí sí uso una columna calculada. Va a depender, por supuesto, del escenario donde lo usemos. Entonces, vamos a seguir usando funciones de iteración. Funciones de iteración para tenerlo en otra hoja. Y vamos a poner la 1.12 acá. Y vamos a hacer ahora la 1.13, que es promediar valores. Vamos a 1.13, promediar importe usando la función averageX. Noten que acá tenemos casi las primas hermanas de cada función de agregación. También pueden ser iteradoras a la misma vez. Pueden ser funciones de agregación sin la X, pero cuando le agregamos la X, entonces van a ser funciones de iteración. Va a permitir
recorrer la tabla fila a fila. Entonces vamos a escribir average X y va a ser igual a ¿qué? A el primer argumento, que es una tabla a la cual va a recorrer fila por fila, y después la expresión que va a evaluar para cada una de esas filas. Entonces vamos a decirle que mi tabla iteral es la tabla ventas y que vamos a calcular el máximo para la columna importe de la tabla ventas. Por supuesto que va a hacer la misma operación que cuando hicimos la agregación, simplemente que acá lo estamos haciendo con una función de iteración. Pero Ya ahí tenemos, perdón, ¿sí? eh, en vez de ventas importe, ¿no deberíamos poner cantidad por monto ahí? La idea era no usar la columna importe, ¿no? ¿Estás hablando? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, decime. No, la consulta es si en la función average de iteración no deberíamos poner cantidad por monto, en vez de usar También el podría importe. ser, sí, se podría poner la cantidad por monto y que saque el promedio de esa expresión. Porque Sí, usaríamos esta para evitar crear la columna, ¿no? exacto, sí. Ah. En un escenario donde no tuviéramos la columna, se podría usar esa función y entonces en función de eso, sacarle promedio, correcto. Entonces vamos a hacer nueva medida, la 1.14 mínimo de importe usando la función minx. Va a ser igual a la función minx. Vamos entonces a pasarle como argumento primero la tabla y después la expresión. Noten que también tengo acá un argumento que no es obligatorio porque está entre corchetes. Vamos a pasarle la tabla ventas como y la expresión vamos a hacerle el campo importe de la tabla ventas. Mínimo también a 260. Y ahora vamos a hacer nueva medida, la 1.15, máximo de venta de importe usando la función maxx. Maxx, vamos a pasarle como primer argumento la tabla que va a iterar fila a fila y después la expresión que va a evaluar en ese contexto. Pasamos ventas y la expresión en este caso es importe de la tabla ventas. Ahora, hasta ahora hemos visto siempre funciones de tanto de iteración como agregación que lo que devuelven es un valor numérico, un valor continuo, un escalar. Sin embargo, miren acá el comportamiento de lo que es una función de iteración, como les decía, las funciones de iteración, por ejemplo, si quiero sacar las ventas totales, vamos a usar la función sumx, escogemos el primer argumento, que es la tabla que va a iterar fila a fila. En este caso tenemos una representación de una tablita
la tabla venta o la tabla sales que tiene producto, cantidad y precio. Entonces, él está identificando que la tabla que va a recorrer es la tabla sales y el primer parámetro es la tabla a escanear fila por fila. Y después el segundo parámetro es la expresión que se va a evaluar para cada fila de la tabla. Va a ir a la primera fila de la tabla, multiplicar la cantidad por el precio y va a guardar o almacenar, es lo que hace por detrás de escena esta función, almacenar ese valor. Después va a la segunda fila, va a iterar a recorrer la segunda fila, multiplica la cantidad por el precio, almacena ese valor y finalmente entonces hasta la última fila de la tabla, multiplica, guarda y almacena y finalmente entonces lo que hace es la semántica de la función, que es sumar. Suma la columna completa, ¿no? Es básicamente es el comportamiento de ese motor de DAX. Ahora, ¿sí? Bueno. Ahora, hasta ahora hemos visto, como dije anteriormente, las funciones que me devuelven un solo valor, o un valor escalar, un valor continuo. Sin embargo, dentro de Power BI también existe lo que se llaman funciones de tabla. Para eso vamos a ver varios tipos de funciones de tabla, en este caso la función filter, que capaz que es la más conocida. Y como dice acá, las funciones de tabla son funciones de DAX regulares que, en lugar de devolver un solo valor, devuelven una tabla. Las funciones de tabla son útiles al escribir consultas DAX y muchos cálculos avanzados que requieren iterar sobre tablas. Entonces, particularmente la función filter es un iterador y al mismo tiempo una función de tabla. Vamos a explicarlo más enfáticamente. Supongamos que yo quiero tener una tabla física en el modelo por algún escenario o algún requerimiento de negocio que quiera filtrar o que quiera tener solamente aquellos registros que corresponden al territorio de Montevideo, que es igual a 1. Recuérdense que tenemos esta tabla, la tabla de ventas, tenemos un campo que me hace referencia a dónde se vendió, en qué lugar se vendió esa venta. Supongamos que yo solamente quiero tener una tablita que esté filtrada por el territorio número 1. Noten que si filtro, me van a quedar desde las 100.000 filas solamente 7.089 filas filtradas, que corresponden solamente a las ventas de Montevideo. Entonces, por algún motivo, que puede ser un escenario clásico de cualquier ejemplo práctico, es que yo quiera solamente tener esa información en una tabla almacenada. Por lo tanto, la forma de hacerlo es generar una tabla dentro del modelo usando funciones de tabla, en este caso filter, para obtener esa operación. Entonces, vamos a inicio, o en este caso podemos ir a inicio y dar nueva tabla. Noten que en inicio tenemos dentro de la pestaña cálculos los 3 tipos de cálculos: medida, columna, y ahora vamos a usar tablas. Nueva tabla. Perdón, Junior, y esa nueva tabla sí se agrega al modelo. Y esa tabla se agrega al modelo. Correcto. Vamos a ver por paso una tabla que se agrega al modelo usando la función filter y después otro comportamiento que es una tabla temporal. Los que vienen de SQL saben lo que estoy hablando. Pero en este caso vamos por paso. Vamos, nueva tabla. Y ahora, al igual que con el resto de los tipos de cálculo, con medidas y columnas, se me habilita la barra de fórmula y me pone tabla. Entonces vamos a decirle que esta es una tabla de ventas de Montevideo. Y vamos a decirle, yo quiero filtrar. ¿Qué voy a filtrar? Me está diciendo que como buen iterador, me está diciendo que como primer argumento le pase el argumento de tabla a la cual va a iterar y después la expresión de filtro, que son las condiciones que va a cumplir ese filtro, ¿da? Entonces vamos a decirle que vamos a iterar sobre la tabla ventas, ¿da? Coma,
Y la expresión de filtro va a ser igual a mi columna ID de territorio igual a 1. Cierro paréntesis, doy Enter, y noten que se ha generado una tabla física al modelo. Claro, de vuelta, esto ocupa espacio en el modelo, por lo tanto debemos evitar las tablas o generación de tablas indiscriminadas. No quiere decir que no se puedan hacer, sí se pueden hacer, solo que hay que tener en cuenta en dependencia de nuestros recursos que tengamos disponibles en la computadora, porque un gran modelo de 300, 400 tablas puede generar una experiencia mala de cara al usuario final. En todo caso, esto es un ejemplo que nos está diciendo que la función filter es una función de tabla que en lugar de devolver un valor continuo solamente, como hasta ahora lo hemos hecho con las funciones de agregación y de iteración, devuelve una tabla física al modelo, ¿tá? Entonces noten que vamos a la vista de modelo, tenemos ahora la tabla física, tabla de ventas de Montevideo, común y corriente como cualquier otra tabla, ¿tá? Ahora, esto por supuesto es muy útil cuando queremos generar ya, estamos en la fase de ir escalando en cuanto al conocimiento de DAX, porque nos permite, si bien generar tablas físicas, también usar ese mismo comportamiento para usarlas en tablas que no sean físicas, que se ejecuten solamente en una fórmula, como le dije anteriormente, que no ocupen espacio en el modelo. Entonces, para eso, supongamos que yo, mi lógica de negocio o mi pregunta de negocio, quiero almacenar en una medida, haciendo uso de todos esos conocimientos que he adquirido hasta ahora, de las ventas para Montevideo, pero no en una tabla, sino en una medida. Que cuando yo ponga esa medida en cualquier objeto visual, solamente me muestren las ventas para Montevideo. Vamos entonces acá a armar otra nueva página. Y con esto ya pasamos a la segunda parte de la clase, que son las 3. Mejor hacemos pausa, tomamos un receso y continuamos con la próxima parte. Dale. Ok. Ok. Bien. Gracias. Vamos a hacer funciones de tabla y seguimos en la próxima parte. Bueno, nos habíamos quedado en que existen funciones que no solamente devuelven un valor escalar o continuo, sino también que devuelven una tabla. Y para eso, y pusimos el ejemplo de cómo usar la función filter, que es una función de tabla y al mismo tiempo un iterador que tiene su propia sintaxis. Primero se le pasa la tabla o el argumento que va a iterar fila a fila, y segundo se le pasa el argumento de filtro que queremos que cumpla. Entonces, esto es muy potente, sobre todo ya que estamos en esta fase de DAX, de crear funciones un poco más avanzadas que me permitan ir combinando esas funciones. Entonces, supongamos que quiero contener en una medida una métrica que contenga solamente las ventas para Montevideo, para diferentes motivos. Después yo quisiera, por ejemplo, comparar cuál es el porcentaje de ventas de todos los productos solamente comparándolo con Montevideo, o por clientes, o por departamento, etcétera. Entonces, en ese caso, sabiendo que tenemos funciones que almacenan una tabla, entonces, en lugar de hacer una tabla física, vamos a hacer una tabla temporal con esta misma sintaxis en una medida. Entonces, vamos a crear una medida que contenga, o que se llame en este caso, la 1.16, filtrar o ventas Montevideo, usando la función filter. Entonces vamos a decir igual a, entonces, ya sabemos que si queremos recorrer la tabla fila a fila,
y que me devuelve la suma de todas las ventas, entonces debemos usar la función SumX, porque es una función de iteración que va a iterar toda la tabla y me va a devolver, en este caso, la suma de la multiplicación de la cantidad por el precio. Sin embargo, yo lo que estoy planteándome aquí es que no solamente quiero para todas las ventas, sino solamente para aquel territorio cuyo ID sea igual a Montevideo. Entonces, en este caso, como ya es una función que es un poco más avanzada, vamos a dar clic Shift Enter, pasamos a la segunda línea y vamos a decirle que sí quiero las ventas, pero solamente para Montevideo. Entonces, en este caso uso la función filter para hacerle un filtro a mi tabla de quién, a mi tabla de ventas, para cuando ID de territorio sea igual a 1, cierro paréntesis de mi función filter, y noten que ahora me está diciendo, ya me pasaste el primer argumento, que es la tabla, que en definitiva es esta tabla de aquí, lo que en lugar de ser una tabla física, es una tabla temporal, que se está almacenando en memoria para entonces ejecutar después la segunda parte de la función SumX, que es entonces evaluar la expresión, que en este caso es este argumento, en este contexto de filtro, que es para cuando solamente la tabla sea igual a Montevideo, ¿está? Entonces, ya que tengo esto, vamos a poner coma y me está pidiendo la expresión. La expresión entonces es la multiplicación de la cantidad vendida por el precio, por el monto, en este caso que es el precio unitario. Cierro paréntesis. Y entonces noten que ahora tengo dos argumentos para la función SumX, que es la tabla, que en este caso solamente va a ser una pequeña porción de la tabla ventas cuando el territorio es igual a 1 y un segundo argumento que es la expresión. Y al mismo tiempo tengo para la función filter dos argumentos, la tabla que va a iterar fila a fila y la expresión de filtro para cuando el territorio es 1. Entonces, noten que acá filter y SumX están siendo combinadas, o mejor dicho, está siendo anidada, que es como se dice, la función filter dentro de otra función, que en este caso es SumX. Entonces, vean lo que potente que ahora se vuelve DAX si yo doy Enter y, por ejemplo, quiero calcular el porcentaje que representa por color, o por producto, mejor dicho, por producto, y el nombre producto. Vamos a llevarlo a una matriz. Entonces vamos a llevar de mi tabla de medidas las ventas de Montevideo y la suma importe. Vamos a aplicarle la separación de miles. Entonces noten que para cada producto ahora tengo las ventas de Montevideo y después las ventas totales. Ahora yo podría agregar otra medida aquí con los conocimientos que ya tengo que diga, bueno, ¿qué porcentaje representa las ventas de Montevideo, este valor entre este? Y que me dé que, por ejemplo, representa el 20%, aquí el 40%, que antes, con una Con el medida divide, implícita, sería. con divides. Exacto. Esta es una de las tantas aplicaciones. Después vamos a ver fórmulas más avanzadas usando Calculate en la tercera clase, que ya es cuando vemos, digamos, la parte más avanzada, pero ya vean que cómo vamos a ir tomando algún tipo de, si se quiere, un nivel más avanzado del conocimiento de DAX, ¿está? O más profundo. Ahora, podemos seguir ampliando el conocimiento de la combinación de diferentes usos de funciones dentro del lenguaje DAX. Por ejemplo, supongamos que ahora yo quiero filtrar mi tabla ventas, pero no por el ID de territorio de la tabla ventas,
Porque en esencia, este argumento de filtro de la función filter, que es el segundo argumento, hace referencia al ID de la tabla ventas en la misma tabla. Es decir, estoy diciendo, itérame sobre toda la tabla y filtrame esta columna de la tabla ventas. ¿Qué tal si yo quisiera, en lugar, por algún motivo, hacer referencia a otra columna, a otra tabla, por ejemplo, territorio, nombre, que en lugar de decir ID de territorio igual 1, territorio nombre igual a Montevideo? Es lo mismo, pero para que se entienda y hacer aquí entonces introducción a otro tipo de funciones que son las funciones de relación. Ya vimos funciones de agregación, funciones de iteración, funciones de tabla y ahora funciones de relación entre tablas. Para eso vamos a desbloquear otro conocimiento que son las relaciones de tabla. Antes de eso quisiera darles un poco de teoría. Dice que si quiero usar datos en otras tablas y lo ingreso directamente en la fórmula, me da error. Entonces uso related o related table. Entonces, vamos a ver ese comportamiento de cuando da error. Pero en esencia, yo lo que estoy tratando de acceder es desde la tabla ventas, haciendo uso de la función filter, a mi tabla de territorio. Por lo tanto, ya estoy saliendo de la tabla que quiero aplicar el filtro. Entonces, para eso uso related. Dice, utilizando related para buscar valores en otra tabla que esté relacionada y se usa entonces para relaciones de many to one. En otras palabras, cuando yo quiero acceder desde mi tabla ventas, en este caso es de hechos, del lado de 1, uso related para acceder a un valor de la tabla de dimensión, en este caso territorios. Entonces, ahí yo podría entonces poder usar ese campo de nombre de Montevideo. Bueno, aquí hay un ejemplo. Dice, quiero calcular las ventas totales utilizando una lista de precios en otra tabla. Y entonces dice sum X y multiplico la cantidad por el precio unitario de la tabla productos. ¿Está? Vamos primero a hacer este ejemplo para que se entienda lo que estoy hablando y después vamos a complicarlo con la función de filter. ¿Está? Entonces, vamos a ir a las tablas de medidas. Vamos por la 1.17. Vamos, nueva medida. 1.17. Ventas usando lista de precios. En este caso, la lista de precios se supone que esté almacenada en la tabla de productos. Entonces, vamos a hacer la multiplicación de la cantidad por el importe. Vamos a declarar mi primer argumento, que es una tabla que va a iterar fila a fila. Esa función es un X, en este caso ventas. Y lo que va a hacer es la expresión. Me va a multiplicar la cantidad por el precio, pero ese precio ya no lo quiero obtener de mi tabla ventas, sino de mi tabla productos. Entonces digo la cantidad vendida por el precio que está en la tabla productos. Pero para eso tengo que usar la función related. Dice que devuelve un valor relacionado de otra tabla. Ya sabemos que la tabla de ventas se relaciona con mi tabla de productos. Entonces voy a acceder en este caso a el precio de la tabla de productos. ¿Ah? Es como si estuviera igual multiplicando la cantidad por el precio, pero como yo estoy iterando en esta tabla, yo no puedo acceder directamente a la tabla de productos sin usar related, porque me da error. Noten que si ahora doy aquí, quito esto, ahora noten que se pone en rojo, ¿no? Y me da un error. Dice, no se puede determinar un valor único para la columna precios de la tabla de productos. Claro, él no está sabiendo buscar o hacer una asociación de unos a muchos entre la tabla productos y ventas. Acuérdense que hay una relación entre de uno a varios entre la tabla productos a ventas.
Entonces, para yo activar esa relación, en otras palabras, lo que uso es la función related, que es la que me permite acceder desde mi tabla ventas, en este caso, esta tabla, a mi tabla productos, perdón, a mi tabla productos, el precio. O sea, estás yendo al revés del flujo, digamos, de la tabla. Exacto. Estoy yendo al revés. Esto es muy importante. No solo, este escenario, por supuesto, es bastante básico, pero hay muchos escenarios. Por ejemplo, supongamos que yo en la tabla de productos ahora tengo un solo campo de precio. Pero ¿qué tal si yo tuviera otro campo aquí de precios? Este precio, por ejemplo, es bajo. Tengo un precio medio y tengo un precio alto, como es una lista de precios. Entonces yo pudiera hacer un análisis de lo que se llama what if, qué pasa si vendo precios bajos, cuál es mi utilidad, cuál es mi rentabilidad, qué pasa si vendo precios medios, qué pasa si doy un descuento. Entonces, en escenarios muy complejos también se resuelven ese tipo de problemas haciendo uso de listas de precios y haciendo ese tipo de análisis más profundo, ¿tá? Entonces, puedo tener diferentes esquemas de rentabilidades para cuando vendo a un determinado precio o determinado descuento a mis clientes. Entonces, acá, si notan, como tengo los mismos precios, evidentemente este importe de ventas va a ser el mismo, se supone, porque no he ido contra el precio habitual del producto, ¿no? En resumidas cuentas, esta fórmula me está dando el mismo valor que todos los demás, 3.800 millones. Pero ya haciendo uso de Related, noten que podemos hacerlo de forma más clara, ¿verdad? Entonces, ya que sabemos funciones de iteración, funciones de tabla y funciones de relación, vamos a seguir complejizando entonces un poco más la integración de estas tres funciones. Vamos a poner la 1.18. Vamos a filtrar o las ventas, vamos a decir ventas para Montevideo usando la función filter más la función zoomx más la función related. Va a ser igual a. Entonces, quiero filtrar mi tabla de ventas para cuando el territorio es Montevideo. Y después que filtre esa tabla de ventas, vamos a sumar todos esos valores para que me devuelva un valor numérico. Vamos a empezar ahora de otra forma. Vamos a empezar de adentro hacia afuera para que se entienda. Si quiero filtrar la tabla de ventas, entonces uso la función filter, ¿tá? Y voy a iterar sobre la tabla de ventas. Voy a acceder entonces de mi tabla de ventas a mi tabla de territorio, porque donde tengo el nombre del territorio es en la tabla de territorio. Entonces uso related para acceder a una columna de la tabla de territorio, que en este caso es nombre. Doy igual, pongo Montevideo, ¿tá? Bueno, aquí cierro paréntesis para cerrar paréntesis de related. Aquí cierro paréntesis. Y ya con esto aquí tengo mi primera parte resuelta, que es filtrar mi tabla ventas para cuando el territorio es Montevideo. Pero como tengo el nombre del territorio en la tabla territorio, entonces uso related. Pero lo que quiero es tener las ventas. Y las ventas en este caso va a ser la multiplicación del importe por la venta, del importe por la cantidad. Entonces vamos a hacerlo, como dije, de adentro para afuera. Vamos ahora a usar la función zoomx y me va a pedir una tabla como primer argumento. Bueno, la tabla ya la tengo, que es esta que está aquí. Como ya tengo la tabla, entonces le paso el segundo argumento, que es la expresión.
Entonces la expresión es la cantidad vendida por el monto, que en este caso es precio unitario. Esta forma de hacer una expresión en DAX es una metodología. Ustedes usan después la que quieran, como les se sienta mejor en cuanto a la lógica que quieren implementar. En este caso, noten que yo lo hice de afuera hacia adentro. Primero declaré lo que fue el filtro, pero también pude haber empezado así, ¿no? Empezar zoom X. Voy a buscar la tabla. La tabla en este caso es una tabla que esté filtrada. Pongo filter y sucede, ta. Es lo mismo. Simplemente que como estamos desde el punto de vista metodológico enseñando los pasos o los procedimientos para una fórmula DAX, lo hice desde adentro primero y después puse la parte de afuera que es un X y la expresión. Entonces, vamos a dar Enter. Vamos a ponerle que es separador de miles. Y note que en esencia es lo mismo que cuando usé el filtro cuando es igual a 1. Claro, al final, usando diferentes caminos, obtengo el mismo resultado. Acá usando la función related y después acá usando la función accediendo al valor dentro de la propia fila de la tabla ventas. Ahora, eso también se puede identar. Yo puedo identar el código para que sea un poco más fácil de leer. Puedo dar Shift Enter para así acomodar, por ejemplo, ya tengo aquí la función zoomX, va a filtrar toda esta tabla. Perdón, la función zoomX va a iterar sobre toda esta tabla para cuando el territorio es igual a Montevideo. Y una vez que ya tengo declarada esa tabla temporal, entonces multiplico la expresión que es la cantidad por el monto. Ahora, habíamos visto dos funciones de tabla. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bien. Habíamos visto la función related, que era para acceder desde la tabla de varios, en este caso de hechos, desde venta, hasta la tabla de dimensión, en este caso de territorio. Pero hay otra tabla otra función que me permite hacer lo contrario, acceder desde mi tabla de dimensión. En este caso, supongamos que quiero ver la cantidad de ventas, o en este caso la cantidad de tickets, cantidad de facturas que ha vendido cada producto. Entonces quiero acceder a la tabla, desde la tabla de dimensión productos a mi tabla de hechos para saber cuántas líneas tengo en mi tabla de ventas. ¿Tá? Entonces, la idea es tener una columna, por ejemplo, en mi tabla de hechos, de productos. Vamos a la vista de productos, a la vista de tabla, mi tabla de productos. Es tener acá una columna que me diga para el producto 1, la puerta negro, tengo el precio sí de 800 y ha vendido 4.000 facturas. Ha hecho 4.000 ventas. El producto 2 ha hecho 5.000 ventas y así sucesivamente, ¿tá? Para eso tengo que ir desde la tabla de hechos, que es esta tabla, a una tabla desde la tabla de dimensión, que es esta tabla de productos, a la tabla de hechos, que es donde están todas las ventas, todas las observaciones de todas las ventas. Entonces, en ese sentido, vamos a usar nueva columna y le voy a poner cantidad de líneas o cantidad de facturas, como ustedes quieran ponerle, para cada producto. Entonces, aquí ya sabemos cómo podemos contar las filas de una tabla. ¿Se acuerdan que era count rows?
Entonces vamos a poner count rows. Y acuérdense que ya la expresión, la función countRows lo que hace es recibir siempre un argumento, que en este caso es una tabla. Entonces vamos a pasarle la tabla 6 para que vean, para que vean lo que pasa. Noten que me da error. No Ventas, se ha podido pero- resolver. Sales no es un nombre. No, perdón, ventas. Vamos a poner ventas. Siempre lo sustituyo con el inglés. Ventas. Ventas va a devolver los 100.000 registros porque no hay una relación. No le estoy diciendo que vaya desde mi tabla, aquí en la relación, que vaya desde mi tabla de productos a mi tabla de hechos usando la función related table. Tengo que especificarle que quiero acceder a través de la relación que existe entre ID product de la tabla de productos y ID product de la tabla de ventas, esa relación. Entonces tengo que activarla. Entonces, ¿qué hago? Digo, related table, y ahora sí le voy a pasar como argumento la tabla ventas. Cierro paréntesis de la tabla relate, de la función related, y cierro de la countRows. Y ahora sí me está diciendo que para el producto 1 tengo 4.565 líneas vendidas o 4.565 veces que fue vendido ese producto. Es como si yo fuera acá ahora para comprobarlo. Si voy a mi tabla de ventas, filtro el producto número 1. El producto número 1. Producto. Sí, ID producto número 1. Mi tabla de ventas. Y noten que tengo tengo filtrador acá para todos los filtros. De los 100.000 registros, tengo 4.565 filas filtradas. En definitiva, es la cantidad de ventas que ha tenido ese producto, ¿está? Entonces, noten la diferencia que hay entre usar una función y la otra de las relaciones de tablas. Una cosa es acceder usando la función related desde la tabla de dimensión, de hechos, perdón, a la tabla de dimensión. Y otra cosa es acceder desde la tabla de dimensión a la tabla de hechos. ¿Ah? Entonces, ya hemos pasado por varias etapas o varios tipos de funciones. Funciones de agregación, funciones de iteración, funciones de tabla, funciones de relación, y ahora vamos a ver los otros tipos de funciones de tabla. Una de las más usadas en este mundo de BI, sobre todo, es una tabla de calendario, porque nos va a permitir a nosotros, vamos a ver en la clase siguiente, generar cálculos más avanzados de inteligencia de tiempo. Por ejemplo, es muy común en las empresas o en otras entidades hacer cálculos, por ejemplo, que me permitan comparar un periodo con otro, el mes actual contra mismo mes del año anterior. Si estamos en agosto, comparamos con agosto del 2023, o incluso mes previo. Si estamos en agosto, quiero comparar cómo me ha ido con respecto a julio. O hacer cálculos, por ejemplo, de lo que se llaman los year to date, las ventas acumuladas. No solamente ver la venta del mes de agosto, sino, bueno, cómo es el comportamiento desde enero hasta agosto, toda la suma de todas las ventas. Entonces, en ese sentido, siempre que queramos hacer ese tipo de análisis un poco más profundo de inteligencia de tiempo, vamos a tener que usar una tabla de calendario. Si la tabla de calendario no se encuentra dentro de nuestro sistema transaccional, que la puedo traer desde una base de datos, entonces debería poder generarla dentro de Power BI. Y acá ya sabemos cómo crear
una tabla nueva dentro de Power BI, ¿correcto? Entonces vamos a crear una nueva tabla. Vamos a la parte de modelado. Nueva tabla. Y vamos a crear mi tabla calendario. Calendario va a ser igual a la función calendar auto. Dice que calendar autor, de hecho, dice que recibe como argumento un solo valor, pero ese valor solamente no es obligatorio. Por lo tanto, yo podría cerrar paréntesis aquí y automáticamente esperar un comportamiento semántico de la propia función. En este caso, Calendar Auto lo que hace es acceder a las tablas de mi modelo, aquellas columnas que tengan como campo tipo fecha, y generar una única columna en función de la fecha mínima y fecha máxima. Eso lo hace de forma automática. Noten que acá vamos a hacer lo siguiente para que se vea de la vista de tabla. Vamos a hacer una nueva tabla para que se vea. Y aquí tengo una tabla en blanco. Cuando yo doy Enter, noten que automáticamente se genera una sola tabla con una única columna que contiene las fechas desde el 1 de enero del 2007 hasta, si lo ordeno de forma descendente, hasta el 31 de diciembre del 2015. Este es el comportamiento natural de Calendar Auto, generar una tabla calendario con una columna. Vamos entonces a formatear, en lugar que sea de fecha y hora, vamos a poner solamente fecha. Y en lugar que sea dates, vamos a ponerlo como short dates. Ahora, es posible que yo quisiera seguir analizando mi información no solamente a nivel de día, año y mes, sino también a nivel de semana, a nivel de número del día. Ya sabemos cómo agregar ese tipo de columnas en Power Query. Acá les voy a enseñar entonces ahora cómo se añaden, usando funciones de fecha, nuevas columnas que me permitan después segmentar todas mis ventas por esa columna. Y ya saben que cuando genero una columna, a diferencia de las medidas, se pueden segmentar mis datos. Entonces vamos a hacer nueva columna dentro de mi tabla calendario y vamos a llamar a este campo año. Quiero tener una columna que contenga el año para cada una de las filas. Uso la función year y la función year me devuelve el año de una fecha como número entero en 4 dígitos. Entonces, recibe como argumento, en este caso, un campo de fecha. El campo de fecha es este. Entonces, voy a decirle que mi campo calendar dates es mi argumento de la función year. Noten cómo ahora se ha generado otra columna que contiene el año de cada fila. Vamos a agregar otra columna más, que en este caso tenga el mes. ¿Por qué va hasta 2015 solo y no genera hasta hoy? Porque él va a buscar de forma automática la última fecha que está en la tabla de ventas en este caso. Perfecto, gracias. Él va buscando todas las tablas del modelo. Incluso si tenemos una tabla que contenga, por ejemplo, los empleados y en empleados tenga fecha de nacimiento, ponerle. Vas a entonces empezar desde esa fecha, desde la fecha 1930, el empleado que tenga esa edad, hasta la última fecha que encuentre. Por eso es el comportamiento, no importa. Por eso hay veces que tenemos que acortar ese segmento porque de igual forma, si alguien nació en el 1920, va a generar no sé cuántos miles de filas, ¿no? Entonces no es la idea.
¿tá? ¿Y con cada carga nueva incremental que se haga en ventas, se actualiza el calendario? Se actualiza correctamente. Entonces, vamos a generar una nueva columna para entonces traer el mes. Vamos a decir mes número igual a la función month y me está pidiendo como argumento de la función month una fecha. Esa fecha es el campo fecha de la tabla calendario. Calendar dates. Cierro paréntesis. Y ahora me está asociando el mes para cada fila. Si estamos acá, debo tener 12 registros o 12 valores únicos. 12 meses. Ahora vamos a agregar nueva columna para entonces poder también analizar la información por número de semana del año. Vamos entonces a usar la semana número. Va a ser igual a la función weekNum. Y me va a pedir como argumento de la función weekNum una fecha, que en este caso es la calendar date de la tabla calendario. Noten que acá tenemos argumentos. Un argumento que es opcional, que me va a permitir a mí decirle en qué día de la semana empieza, si es un sábado, si es un domingo, si es un lunes, en dependencia de cómo nuestro análisis de semana desde el punto de vista laboral comience, lo podemos especificar. Si yo le pongo 2, va a comenzar un domingo. Si le pongo 1, comienza el lunes, creo que es. Hay que buscar en la biografía, pero sé que 2 comienza un domingo. Entonces le pongo como argumento el 2 y ahora tengo 53 semanas desde la 1 hasta la, bueno, 54, hasta la 54. Y con esto podemos seguir añadiendo dimensiones. Vamos a seguir viendo ese comportamiento. Supongamos que ahora yo sí podría, por ejemplo, analizar las ventas. Vamos a ponerle perdón, ventas por fecha. Y ya que estamos, tenemos una tabla calendario, estamos listos entonces ahora sí para, por ejemplo, ver mis ventas por año. Como tiene valor numérico, vamos a ponerle al eje X y vamos a usar una matriz. Y vamos a analizar las ventas de mi tabla de medidas, suma importe. Ahora, noten que me está repitiendo para cada año el mismo importe. ¿Esto saben por qué sucede? ¿Por qué este comportamiento? Porque no tiene una relación. Correcto, Santiago. 10 puntos. Acá tenemos que mi tabla calendario no está relacionado con mi tabla ventas. Por lo tanto, él no sabe asignarle para cada año cuál es la venta. Ya sabemos cómo entonces lo que tenemos que hacer cuando hay un comportamiento que se repita todos los valores. Ir directamente a las relaciones, ir directamente al modelo. Entonces vamos a unir desde estas relaciones. También lo puedo hacer también desde arrastrando y dejando caer, pero eso lo hemos hecho varias veces. Vamos entonces a estas relaciones y decirle que quiero una nueva relación que me permita relacionar mi tabla de hechos de ventas, mi columna fecha, con la tabla de dimensión, en este caso calendario, mi columna fecha. Y la relación va a ser de varios a 1. Ya sabemos que la relación de varios a 1 es la natural entre
ese modelo. Damos cerrar y ahora ya existe una relación entre calendario y ventas. Y a partir de ahora siempre vamos a usar para analizar ventas las columnas de fecha de la tabla calendario, nunca más desde ventas. Porque desde ventas solamente vamos a utilizar lo que son las métricas continuas, ¿no? Las observaciones de ese proceso. Y vamos a segmentar entonces por productos o por territorio o por calendario. Entonces noten que ahora sí correctamente me muestra las ventas por cada uno de los años. Ahora vamos a seguir añadiendo dimensiones. Es posible que yo quiera no solamente que me muestre el nombre, el mes número, sino el nombre del mes. Y también quiero que me agregue una columna que sea año-mes para tener, por ejemplo, el nombre del año y el nombre es decir, el número del año y el número del mes o el nombre en también una sola columna. Por ejemplo, 2007-01, 2008-02 concatenado. Para eso vamos a ver algunas funciones que nos permiten hacer ese tipo de operaciones, que son las funciones de texto. Noten que acá vamos a ver en la clase siguiente todas estas, o bueno, algunas, pero en este punto, como queremos añadir columnas a mi tabla de calendario, vamos a usar una que es muy potente, que es Format. Si se dan cuenta, acá yo tengo unos links. A ver si me permite acceder. No. A ver si lo copio directamente. Bueno, sí, vamos a hacerle así, así, así y ahora sí. Como les dije, siempre hay que ir a la bibliografía. Cuando tengamos duda de alguna función, si está en inglés, vamos a ponerla en español. Ponerle es a la barra de fórmula, le podemos poner es, que Microsoft ya tiene todo en diferentes idiomas. Le ponemos español. Y acá nos está diciendo la sintaxis de la función format. Dice que la función format recibe como argumento primero el valor que quiere formatear, el campo, la columna, y después el format string, que es el formato que le quiero pasar a este valor. Y después tiene un argumento que no es opcional. Después puedo seguir viendo algunos ejemplos, por lo tanto, si quisiera ver un formato en tipo porcentual, le paso como primer argumento el valor o la columna, que en este caso es este valor, y le digo que lo quiero como porcentaje. Entonces, en este caso, siempre me va a dar el valor como porcentaje. Ese es un ejemplo. Después hay muchos ejemplos de cómo formatear un valor con sus argumentos y su format string. Vamos a concentrarnos en lo que nos interesa. Noten que acá, formatos personalizados de fecha y hora. Acá me dice que si yo quiero, por ejemplo, mostrar el mes abreviado, utilizo las 3M. Es decir, le paso como primer argumento la fecha y coma, y le paso entonces entre comillas las 3M. Para decirle, esta fecha la quiero en formato de, por ejemplo, enero, diciembre, solamente abreviado. Y si le paso este format string, que es el segundo argumento, me muestra el mes nombre completo, de enero a diciembre localizado. Entonces noten que hay mucha variedad de información, pero por un tema de tiempo, evidentemente, no las podemos ver todas. Entonces vamos allá a nuestro ejercicio y vamos a decirle que quiero una nueva columna, que en lugar de que me muestre el mes número, quiero el mes nombre. Mes nombre va a ser igual, en este caso, a format, y me pide como argumento un valor. Ese valor en este caso es el campo date de la tabla calendario. Y
como segundo argumento el formato, el format string, la cadena que va a formatear ese primer argumento. En este caso vamos a ponerle 4M. Cerramos paréntesis y damos enter. Y ahora para cada columna me pone el mes. Ahora quiero agregar el año y mes. Vamos a agregar una nueva columna que sea año, mes. Y para eso puedo combinar el format string de diferentes formas. Ya sé que para el mes es 4M o 3M. Para el año es la Y. Si quiero, por ejemplo, el año, lo puedo poner así, en 2 dígitos, o también en 4 dígitos si pongo las 4Y. Entonces vamos a poner formats. Quiero formatear un valor que en este caso es la tabla, la columna dates de la tabla calendario. Y lo quiero formatear de la siguiente forma. El format string va a ser año, mes. Entonces, se ha concatenado este valor con este, para darme este. También ya sabemos cómo concatenar columnas. Hay diferentes formas de hacerlo. También lo podría haber hecho con los operadores ampersand para concatenar esta columna y esta, pero también tengo esta posibilidad de hacer esta forma, ¿no? Ahora, si yo quiero ver cuál es el comportamiento de mis ventas, por ejemplo, por meses, lo puedo hacer en un gráfico de columnas apiladas. Llevo desde mi tabla calendario mi campo de mes, nombre, y además desde mi tabla de medidas en la suma importe. Ahora noten que acá tenemos este comportamiento. Yo quiero ordenar de mayor a menor o de menor a mayor el eje según mi importe, pero entonces de forma ascendente. Y ahora lo quiero ordenar de forma no alfabética, ni de forma ascendente y descendente en cuanto importe, sino en cuanto cronológico. Ordeno el eje por mes nombre. Y por más que yo lo ordene de forma ascendente o descendente, noten que es de la S hasta la A, porque él no sabe que esa columna en realidad es un campo de fecha. Entonces no hay forma de ordenarlo, al menos de esta manera. Pero ya sabemos también cómo hacerlo. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la clase de modelado? Decirle al mes nombre que lo ordene por mes. Muy bien, Santiago. Tienes alumno aventajado. Vamos entonces a la clase, al mes nombre y decirle que este mes nombre lo quiero ordenar por una columna referencia, que en este caso es mes número. Y como este valor si es entero, es un número entero, ahí sí lo ordena de forma cronológica. Entonces, vamos a decirle, ordéname la columna mes nombre. En vez de mes nombre, ordénalo por mes número y selecciono mes número. Y noten que ahora de enero a diciembre, si lo ordeno de forma ascendente y descendente de diciembre a enero. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Ya hemos ido explorando diferentes funciones
pero todavía estamos en un término medio. Vamos a pasar al siguiente nivel ya en la clase número 3, que es donde vamos a comenzar realmente a integrar, a subir ese nivel de dificultad en cuanto al uso de funciones DAG que incluso me van a permitir hacer cálculos más avanzados de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿tá? Entonces, sin más, le doy las gracias por la atención y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Chao, buen fin de.